Muy buenas noches. Las historias que narraré son completamente verídicas. Apaguen la luz de su habitación y acompáñenme en esta nueva cabalgata. Dicho lo anterior, comenzamos. El Auditorio Nacional, un lugar lleno de historias paranormales, un lugar donde se han presentado grandes espectáculos, un lugar que mientras esté lleno de gente es impresionante por toda la algarabia que la gente hace, pero también un lugar que al quedar totalmente solo impresiona mucho más que al estar lleno, ya que en las madrugadas se puede contemplar y ver la inmensa soledad de sus rincones. Puedes llegar a escuchar y muchas veces ver cosas paranormales. Es lo que nos cuenta Pedro, que por 7 años fue jefe de guardias de seguridad de aquel lugar, y es quien vivió en carne propia estas dos historias. Este hombre nos cuenta que en total en el turno de noche eran 4 los guardias encargados de la seguridad de aquel lugar, 2 en el estacionamiento, uno más adentro del auditorio y él, que se encargaba de vigilar las cámaras de seguridad, desde un cuartito ubicado a un lado del escenario. Una noche de viernes, después del término del espectáculo y de haber cerrado las puertas del auditorio, Pedro monitoreaba las cámaras del estacionamiento. Miraba a sus 2 compañeros caminar con sus linternas, atentos a lo que pudiera pasar. Serían las 3 de la mañana cuando su radio sonó con mucha insistencia. Al contestar, era Víctor, el otro guardia que vigilaba dentro. Presionó el botón y dijo: «¿Qué pasa, Víctor?». La voz temblorosa de aquel hombre lo alertó. «Tienes que venir, jefe. Estoy acá a un lado del escenario». «Voy para allá». Saliendo de inmediato de su oficina, dirigiéndose al escenario. Al llegar vio a su compañero parado del lado izquierdo, mirando fijamente al centro de aquel lugar. «¿Qué pasa, Víctor?», preguntó Pedro. Sin contestar, el hombre apuntó con su mano derecha al centro del escenario. «Caray, Víctor, ¿qué es eso?». Y los dos quedaron en silencio. Una persona pequeña de no más de medio metro de altura yacía ahí en el escenario brincando y bailando, haciendo reverencia hacia las butacas como si en verdad hubiera gente. Grande fue la sorpresa de los dos al voltear hacia las butacas y ver en los asientos infinidad de gente pequeña riendo y aplaudiendo, solo que sus aplausos no se escuchaban. Al verlos, estos pequeños hombrecillos bajaron de sus asientos, desapareciendo entre estos. Quedaron helados de miedo, al tiempo que el hombrecito del escenario les chistaba y con una de sus manos los llamaba hacia él. Pedro, dándose valor, dijo a su compañero: «¿Qué es esto? ¿Una broma acaso? Vamos, Víctor, acabemos con esto». Y subiendo al escenario rápidamente tras aquel pequeño. Al verlos, corrió en zigzag hacia el fondo de aquel lugar, clavándose en un enorme pilar del escenario, y por más que aquellos 2 guardias lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Pasó el tiempo e hicieron mejoras a aquel lugar. Construyeron 2 pequeños bares que hoy llevan por nombre El Cielo y el Infierno. Justamente este está a un lado de aquel pilar donde desapareció el hombrecito. Nos cuenta Pedro que ahí, justamente en tiempo de obra negra, hallaron un túnel, y al ingresar en él, los condujo directamente a una entrada a Los Pinos, otro al Zócalo, y muchos otros más túneles a distintas partes de la Ciudad de México. Así que para no tener problemas, se dio la orden de sellarlo para siempre.
Nuestro amigo Pedro dice en su carta que pasaron solo algunos meses después de la primera historia. Para ser exactos, fue en el mes de noviembre. Era una noche fría, cuando el espectáculo en el Auditorio Nacional terminó. Pedro en su oficina, como siempre, monitoreando cada rincón de aquel lugar. Levantó la mirada, miró aquel enorme reloj de pared que tenía en su oficina. Marcaba las 2 de la madrugada. Vio el monitor del estacionamiento. Observó a Adrián, uno de los guardias de seguridad de la parte de enfrente del estacionamiento. Pudo ver que éste daba su rol de rutina mientras encendía un cigarrillo. Caminaba lentamente por aquel lugar oscuro. Pero de pronto el monitor captó una silueta humana tras uno de los carros de aquel estacionamiento. Esta sombra humana estaba al acecho de Adrián. Lo observaba desde atrás de aquel carro como esperando a sorprenderlo. Pedro rápidamente lo radió, pero este no contestaba. Enseguida radió a Víctor, que se encontraba del otro lado del estacionamiento, y a los 2 guardias dentro del auditorio. Acudieron a auxiliar a Adrián. El mismo Pedro salió del cuarto de monitoreo que se encuentra a un lado del escenario. Corrió con su 22 en mano y fue rumbo al estacionamiento. Casualmente llegó junto con Víctor y los otros 2 guardias. Los 4 vieron cómo Adrián forcejeaba cuerpo a cuerpo con alguien en la oscuridad. De inmediato corrieron hacia ellos. Víctor, sacando su linterna, los aluzó tratando de ver a aquel intruso. Pero en ese mismo instante, Adrián se fue de frente cayendo al piso, golpeándose la cara contra él. Enseguida Víctor y los 2 guardias trataron de reanimarlo, mientras Pedro buscaba al intruso en los rincones de aquel lugar. Su búsqueda no dio resultados y regresó con los demás. «¿Qué pasó, jefe?», dijo Víctor. «Nada, no encontré a nadie. ¿Cómo estás, Adrián?» «Bien, jefe, solo algunos raspones, pero ese sujeto en verdad que era fuerte. No pude someterlo». «Tranquilo, Adrián», dijo Pedro. «Daremos un rondín bien en todo el estacionamiento. Hay que asegurarnos que se haya ido. ¿Viste su rostro, Adrián?» «No, jefe, en verdad traté, pero solo veía oscuridad». En eso estaban cuando Víctor dijo: «Mire, jefe, allá va». Y todos vieron cómo aquel sujeto entraba al Auditorio Nacional. «Vamos tras él», dijo Pedro, al tiempo que todos corrían tras aquella sombra. «Separémonos», les dijo Pedro, y cada uno por su lado lo empezaron a buscar. De pronto escucharon ruidos en los pasos de gato, que son escaleras de emergencia para dar mantenimiento a las luces, o bocinas en la parte alta del escenario. A la orden de Pedro, todos corrieron al escenario, y mientras Víctor y Pedro subían tras él, Adrián y los otros 2 guardias esperaban abajo con sus armas en mano. Víctor gritó a Adrián que encendiera algunas luces para ubicarlo mejor. Llegaron a la parte alta del escenario. Pedro cruzó con cautela el paso de gato hacia el cuadro superior del escenario. «Cuidado, jefe, puede estar armado», dijo Víctor. Con cautela, Pedro avanzó hacia el mirador, la parte más alta del escenario. Ahí lo vio parado en la orilla. Tenía forma humana, pero era una sombra totalmente negra. «¡Hey tú! ¡Alto ahí! Te tenemos rodeado, no hay dónde ir», dijo Pedro. La sangre se le heló cuando aquella figura volteó lentamente y lo vio. Pedro se paralizó. Sus ojos eran aún más negros que su silueta, con un vacío enorme en aquellos orificios oculares. Luego le sonrió, y sin importarle los 11 metros de altura, se dejó caer. Lo más extraño es que los 2 guardias que esperaban abajo vieron cómo este hombre o sombra jamás cayó al vacío.
ya que dicen que desapareció ante sus ojos en el aire. Adrián no quiso más trabajar ahí y pidió su cambio a otro lugar.